Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Hola amigos, un saludo muy especial en esta ocasión una vez más, saludándoles desde la comunidad, desde la familia Generación Cristo, en cualquier lugar del mundo donde estén escuchándonos, viéndonos, seguimos reafirmando lo que somos. Somos un grupo de soñadores insatisfechos con el modelo religioso y queremos, acorde a las Escrituras, hacer de nuestro modelo de vida el Evangelio, ser las epístolas, ser las cartas, ser el mensaje para esta generación. Claro que nos dimos cuenta de lo desafiante que es y lo lejos que estamos de lograr ser eso y de vivirlo, pero concluimos que al final, si recordamos las enseñanzas de Jesús, esa era justamente. Vayan y hagan discípulos y enséñenles a ellos todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Y ahí es donde encontramos estos mandamientos tan profundos que nos vuelan la cabeza. Ama a tu enemigo. Y en ese yo creo que estamos rajados la mayoría de la humanidad, porque a veces nos cuesta trabajo amar al que vive con nosotros, al que trabaja con nosotros, que ni siquiera es nuestro enemigo. Y eso obedece a que no teníamos tanta claridad de entender que las acciones de culto, todo lo que tenga que ver con es que yo sirvo, yo hago, yo aporto, no tiene mucho que ver con el verdadero nacimiento, con la transformación del ser. Entonces, continuamos entendiendo que la palabra de Dios es sabiduría para la vida y que nosotros tenemos una gran oportunidad de cosechar lo que Jesús nos dio. Y la pregunta es si lo estamos cosechando. Si podemos cantar ese coro muy viejo, muy antiguo, que aprendimos algunos hace muchos años. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Escuche. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo de mí me liberó. Bueno, pues yo sé que ustedes se lo saben de otra manera, pero esto de tener paz y gozo es es la gran ambición social, es la ambición más grande de la humanidad, tener paz y gozo. No hay paz y gozo en la sociedad y lamentablemente no hay paz y gozo en los cristianos. Qué extraño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo querrían los demás un mensaje de esos si lo que yo predico yo no lo soy? ¿Y por qué no lo soy? Pues porque es un desafío, por supuesto que sí. Y para eso se necesita colocar la atención, colocar el mejor esfuerzo. Y definitivamente estaba leyendo un libro esta madrugadita y decía, el gran pecado es no estar alerta, el gran pecado es no estar enfocado, el gran pecado es no estar consciente de lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y tenemos una gran lucha, la gran lucha de este cuerpo con esta carne que le gusta estar en zona de confort. Bueno, posiblemente nos cansamos, ¿verdad? Los seres humanos nos cansamos, decimos, ay, yo estoy cansado, ya no quiero hacer más, yo ya hice, trabajé, yo, y es válido. Estamos en una sociedad de saturación de actividades, donde todo es urgente, donde todo es rápido, donde todo el mundo, y con una cantidad de condicionamientos y de cosas, porque todos tenemos que ser exitosos, todos tenemos que lograr cosas. Pero un filósofo dijo que el ser humano se gasta la primera mitad de la vida en destruir la otra segunda parte. Y leí hace mucho tiempo, pero Bruyère se llama este hombre. Hoy entiendo eso y digo, bueno, pero todavía tengo la oportunidad de hacer las cosas en paz, estar más calmado y de tomarme la vida de una manera distinta. Antes me molestaba casi todo lo que me decían en la casa, casi todo me molestaba. Ahora no me molesta. Todavía hay algunas cosas que no es que me gusten, pero me he dado cuenta que
la vida es práctica. Y que cuando yo no hago que la vida sea práctica, entonces yo termino amargado, con un día irritado. Y es que no me dicen, porque yo siempre soy el que aguanto. Además, si me hubiese casado con Bertilda, que mi mamá me decía que ella era mejor, o si yo hubiese hecho, pero aquella es más bonita, este es más guapo, este no llama, este sí llama, aquel me dejó. Hermanos, como nos llamó el Señor, ¿cómo estás hoy? Y hagámoslo en este mensaje sencillo y práctico. Y enfoquémonos nosotros en colonizarnos a nosotros mismos, en colonizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tantos pensamientos, tenemos más de 60.000 pensamientos al día, 60.000. Y esas son conversaciones, 60.000 conversaciones también internas allá diciéndote, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú te vas a morir, eso es un fracaso. Poco de conversaciones ahí que nos hablan y nos susurran y nosotros solo escuchamos esa vocecita, pues es hora de que esa vocecita nos escuche a nosotros y empecemos a alabar al salmista, como lo hacía el salmista, levantar la voz y decir, si todas las mañanas me levanto, si yo determino estar alabando todo el día, cantando, pues una silla no está en dos lugares distintos a la vez, está en un solo lugar. Si yo me levanto en la mañana y yo conscientemente empiezo a decir, hoy estoy feliz y estoy contento, aunque la felicidad sea un subproducto, ¿no? Porque ni siquiera es una emoción, la felicidad no es una emoción. La emoción que tenemos se llama alegría. Pero si yo en la mañana determino que voy a levantarme serio, aburrido, no hablo con nadie, ahí todo maluco, pues ya perdí, porque mis neuronas me leen eso. Mis 100.000 millones de neuronas más las trillones de células dicen, hoy toca estar aburrido y de pelea. Entonces, por eso es que uno se levanta como si hubiese comido alacranes. Pero si yo digo, bueno, este día no vuelve, este día no vuelve, y ya son en Colombia las 6:41, y no va a volver, yo lo voy a aprovechar al máximo. Así que lo que yo voy a hacer es cantar, reír, estar alegre y manteniendo mi mente conscientemente, porque cuando no estoy consciente, soy esclavo del subconsciente. Recuerden eso. Cuando no estoy consciente, soy esclavo del subconsciente. Recuerden que las estrellas en el día siguen ahí. No crean que las estrellas salen de noche. Las estrellas ahora todavía siguen ahí, solo que no las vemos. Así es el subconsciente. No sale solamente en los momentos de rabia, él sigue ahí trabajando con nosotros. Por eso debemos acostumbrarnos a ello y hacernos la vida. Y hemos aprendido muchos principios. El propósito soy yo. Yo soy el propósito. Es que a mí me tocó casarme con una mujer que yo sí quería que fuera así, porque es que ella me habla así y yo quisiera que fuera así. O una chica diciendo, es que ese esposo que tengo yo ni se mueve, ni dice, ni respira, o grita, o es que los hijos míos fueron los que, pues hermanos, los únicos que no tienen desafío son los muertos, y yo todavía no quiero estar en ese reino. Allá ningún muerto se pone de mal genio, ni es berrinchoso, ni deja las medias en la sala, ni el plato sin lavar, ni le gusta sacar la basura, ni se gasta la plata en lo que no es. Los muertos no hacen nada de eso. Somos los vivos los que hacemos eso. Entonces quiero dejarles una máxima. Es más inteligente el que comprende y se gobierna a sí mismo. Bueno, eso nos toma la vida entenderlo, ¿verdad? Nos toma la vida entenderlo. De paso nos enfermamos menos. Ahora escuchamos este texto bíblico que acabamos de leer aquí sobre el rey David. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y el Señor estaba con él. Bueno, yo trabajé con una organización americana que tenía un programa para empresarios, para líderes que se llama LMI. Es una empresa que lleva 60 años en el mercado, está en 80 países. En esa empresa se han capacitado John Maxwell, Ken Blanchard, Omandino, todos los grandes hombres han salido de esa empresa.
Y ellos tienen como definición de liderazgo, tienen un concepto que se llama el líder total. ¿Cómo les parece? Marca registrada, dice el líder total. Y la definición de líder total es una persona que sabe conducirse a sí mismo. Solo que esto está escrito hace 3000 años y es lo mismo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿A ustedes no les parece esto genial? Que la escritura siempre ha estado ahí como un libro vigente para que nosotros aprendamos a vivir. Escuchen esto. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¡Wow! Esa palabra prudencia. ¡Wow! De la que a veces adolecemos tanto, ¿no? Porque somos un poquito imprudentes, pero no solamente imprudentes con los de afuera, sino también con nosotros mismos. Somos implacables con nosotros. Y es algo terrible la imprudencia, ¿cómo les parece? Entonces, la prudencia es una palabra bonita. Significa tener la capacidad de ver antes de decir, no digo eso porque la embarro, no digo eso porque tal cosa. Es decir, puedo controlarme, puedo gobernarme, puedo gestionarme. Eso es lo que realmente significa prudencia. ¿Cómo les parece? Significa sabiduría, que dice prever lo que está adelante antes de. Y esta es una habilidad blanda que no la enseñan en las empresas porque pues eso no es fácil. Allá enseñan que vamos a trabajar en equipo, que vamos a tratarnos bien, pero noten que la palabra nos dice que David se conducía prudentemente. ¿Y cómo somos imprudentes? ¿Cómo sería yo imprudente? Yo a veces soy imprudente cuando abro mi boquita. Soy imprudente. Cuando respondo en automático, soy imprudente. Eso me pasa a mí, que no logro controlarme y entonces caigo en el sarcasmo, caigo en la crítica, caigo en... Y como les dije, recordemos que eso es hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿por qué es tan importante la sabiduría? Que es el tema del que estamos hablando sobre Salomón. Porque la sabiduría es la mejor estrategia para vivir. De hecho, a mí me gusta más la palabra sabiduría que la palabra estrategia. Las empresas deberían usar la palabra sabiduría. Y me gusta más que nos dijéramos, oye, Eduardo, tú eres un gran líder. Oye, Álvaro, tú eres un gran líder. Chepita, tú eres una gran líder. Me gusta más la palabra sabio. Oye, Eduardo, tú eres un hombre sabio. Oye, Chepita, tú eres una mujer sabia. Pero, ¿qué sucede? Que es más comprometedor, que es más desafiante decir que yo soy un hombre sabio a decir que soy un hombre muy estratega, ¿verdad? En sí, la misma palabra estrategia ya encarna un fracaso para el modelo de Dios, porque la palabra estrategia significa engañar. Estrategos, la palabra estrategia significa, viene del griego estrategos o estratagema. Y ustedes recuerdan que el apóstol Pablo habla sobre las estratagemas del mal para engañar a la humanidad. El apóstol Pablo lo dice, lo escribió hace 2000 años. Entonces, la palabra estrategia, que es un comodín que se usa hoy en día, porque uno le coloca la palabra estratégica, vamos a tener reuniones estratégicas, vamos a gastar el tiempo estratégicamente, se volvió un comodín, pero quizás no sabemos que sea eso. Bueno, es más simple de lo que creemos. La estrategia realmente es un medio, es un qué, un medio que yo utilizo para un algo, para sacar provecho de eso. Entonces, la sabiduría es más profunda, porque la sabiduría sí tiene que ver con saber. O sea, son muchos los significados de la palabra sabiduría. Entonces, cuando leemos Proverbios, que ayer estuvimos caminando un poco por este libro de Proverbios, me parece fascinante este libro, de verdad, porque nos da instrucciones precisas. Y vamos a recordarlo. Ojalá pudiésemos aprendernos esto de memoria, de verdad que se los digo, porque en especial este capítulo 1 es maravilloso. Es donde se encuentra toda la instrucción. Y vamos a repasar este capítulo 1. Vamos a sacarle, como nos gusta, la sustancia, así como nos comemos ese huesito carnoso, ¿verdad?
porque dice que Salomón nos trae esto con un objetivo. La primera es para entender, escuche, para entender sabiduría y doctrina. Wow, pero es que es muy profundo porque empezamos ya con dos palabras que son grandísimas. Hay tres palabras ahí. Primero, que yo pueda entender. Entender. Si ustedes leen al apóstol Pablo, Pablo tenía yo creo que la palabra favorita de Pablo era entender. Doblo mis rodillas ante el Dios y Padre. Bueno, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Jesucristo tiene Dios y Padre según la versión Reina Valera. Entonces, para que podamos entender, escuchen, Pablo siempre decía, para que podamos entender las riquezas, para que podamos entender a qué grandezas que nos ha llamado el Señor. Pablo tenía esa palabra como en sus oraciones. Leanlo en Efesios y verán que lo van a encontrar. Ruego a Dios para que ustedes puedan entender hacia dónde vamos. Ruego a Dios en Colosenses para que ustedes con toda inteligencia espiritual puedan ver, disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo algo, pues puedo tomar una decisión. Antes no. Por eso es tan importante las enseñanzas de las Escrituras. Yo vivo muy enamorado de esto porque dediqué mucho tiempo a estudiar otros temas, el tema empresarial, el tema del management, qué significa administración, todas esas cosas. Entonces, ahora que Dios me ha permitido comparar esto con la Escritura, ahora que todo el mundo está hablando de que hay que hacer habilidades blandas, porque las personas necesitan trabajar en equipo, yo digo, pues van a la Escritura. Es el mejor manual de habilidades blandas. Lo que pasa es que las habilidades blandas, aprendidas sin transformaciones como un ponqué, como el pastillaje de un ponqué, es lo que se ve mientras no estamos en un momento de tensión. Ay, qué rico, qué chévere, la pasamos. Oiga, usted me debe tanto y es un estafador. ¡Pum! Hasta ahí llegó. Esos momentos todos de pelea. O usted me está quitando, o yo quiero más, o usted me dijo, o usted no cumple, o usted es esto. Ahí perdimos de una vez. Ahí sale de una vez el reptiliano. Sale el homo dinosaurio a querer destruir, atacar. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una transformación en el ser, pues no lo vamos a lograr hacer. Y ese es el reto del ser humano, que Cristo se ha formado en nosotros, ¿verdad? Sí, como, como muy utópico, como muy idealista. Pues a eso fue lo que vino Jesús. Por eso él dice, ¿qué hombre que va a construir una torre? ¿Qué hombre que va a ir a una guerra? Antes de empezar a construir la torre, no calcula, antes de ir a la guerra, no discierne, primero, si la puede construir y dos, si puede ganar la guerra. Pero ¿saben para qué antecede él esa explicación? Así el que me quiera seguir, quiero que sepa en qué es que se está metiendo. Eso es lo que quiere decir ese mensaje. Quiero que sepa en qué es lo que se está metiendo. Es así de sencillo. Les he compartido muchas veces esta frase, que la aprendí justamente en esta empresa de LMI. Dios le dijo a un hombre, necesito que transformes el mundo, que cambies el mundo. Tú tienes la misión de hacer que este mundo sea mejor. Dijo, no, pero ¿cómo me va a colocar una tarea de esas a mí? Que soy tan pequeño, que soy tan imperfecto. ¿Yo qué podría hacer para transformar este mundo? Y la respuesta divina es, este mundo se transforma siendo un mejor tú. Y punto, ya. ¿Cómo les parece? Wow, wow, despacio, Gio, despacio. ¿Cómo así? Sí, sí, es porque tú no vas a poder cambiar la chepita. ¿Cómo voy a cambiar mi chepita? ¿Cómo voy a cambiar mi Pili? ¿Saben cómo sí puedo yo impactar el entorno? Que lo hablaba esta semana con una persona que tiene un desafío con la praxis. Alguien que tiene un problema. Entonces, si yo le mantengo diciendo a mi hijo, no haga esto, no haga lo otro, usted tal cosa, usted es malo, pues eso es una praxis negativa, porque él se vuelve eso. Pero si yo empiezo a decirle, hijo, tú eres un buen muchacho, tú has hecho esto, lo voy programando. Es decir, que si yo quiero lograr que mi entorno se vea afectado, solo lo voy a lograr con mi ejemplo. Las palabras mueven y el ejemplo arrastra. Pero eso de que yo le he dicho a usted que cambie y usted no quiere cambiar, pues él no va a cambiar automáticamente. Apenas se lo digo,
Un amigo lo decía, que eso parece como un virus de una página de esas pornográficas. Se pega el disco duro y no lo suelta de ahí nadie. Y usted le dice, pero es que Billy, yo le he dicho a usted que cambie, si usted no cambia, entonces eso más se aferra, porque nuestro cerebro no olvida, nuestro cerebro sustituye por valores, por nuevas rutas. Entonces, si nosotros no nos conocemos, y esta palabra sabiduría es muy importante, hermanos, de verdad. Yo me quedo sorprendido, ¿por qué está esto aquí escrito? Para entender lo que yo no defino bien, no puedo hacer bien. Ayer estábamos viendo una película sobre los SEAL, sobre los cuerpos de élite del ejército de los Estados Unidos, y eso pasa por un entrenamiento. ¿Y saben cuál es la clave de ese entrenamiento? Rajar a todos a la mayoría, rajarlos a que queden poquitos. ¿Y sabe cuál es la premisa porque los quieren rajar? Porque cuando están en el mundo real de la guerra, si no sobreviven al entrenamiento, tampoco van a sobrevivir en la guerra. Y nosotros queremos tener resultados en la vida sin habernos entrenado para esa guerra. Y debemos entrenarnos nosotros. Y Dios nos ha venido iluminando en Generación Cristo, hermanos, de verdad. El día que yo encontré el primer mandamiento en la versión libre, que dice que yo debo amar a Dios con mis pensamientos, que yo debo amar con mis sentimientos y con lo que hago, yo casi grito de alegría ese día. Dije, Dios mío, esto es increíble. Porque yo digo, es que yo amo a Dios. Y yo estoy pensando aquí, pero es que Pili nunca me dice, ¿no? Entonces, estoy diciendo que lo amo, acabo el devocional y salgo a pensar distinto. Es que fulano no me dijo, es que salgo de aquí del devocional en que gozo o del domingo y mis sentimientos, pero es que esa hermana no me habla, no me contesta cuando le escribo, es que ella siempre es así, mis sentimientos. Yo digo, no, pero entonces aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces debemos ser los SEALs, debemos ser los Marines de lo espiritual para controlar, para entrenar mi forma de pensar, porque no va a pasar nada hasta que yo no cambie mi forma de pensar. Y hay algo que es importante, que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Si yo no muero, yo no voy a dar fruto, no voy a poder dar fruto. Y hay algo impresionante, que cada uno debe elevarse. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en las conversaciones que teníamos con mi esposita antes de que llegáramos a estos pasitos donde ya somos capaces de hablar de algo que no nos gusta y seguir normales, que eso nos tomó solamente 25 años, nos tomó hacer eso. Bueno, como 26. Que tener la capacidad de conversar de algo que no nos guste o nos incomode y no cambiar el ambiente. Eso fue una meta que nos pusimos y he visto que lo hemos logrado. Pero eso, ¿cómo se logra? Es efectivamente porque yo decido que tengo algo que mejorar y debo cambiarlo. Claro, a veces todavía se nos van las luces, pero si no tenemos en el radar lo que queremos cambiar, si no tenemos en el radar lo que queremos mejorar, pues no va a suceder absolutamente nada. Y necesitamos una élite espiritual en el cambiar el pensamiento. Pero el pensamiento solamente se cambia cuando yo lo induzco. Yo lo induzco, hermano. ¿Y eso qué significa inducirlo? Que yo planifico levantarme pensando en esto, que es lo que se llama pensamiento enfocado. Eso es sabiduría. Sabiduría es saber vivir, hermanos. Sabiduría es la antítesis de pecado. Recuerden, pecado es errar al blanco. Y cuando soy sabio, yo voy a acertar, porque soy sabio. Entonces, cuando Salomón escribe este proverbio tan poderosísimo para entender sabiduría, pues vamos a profundizar cuál es mi nivel de sabiduría, ¿verdad? Y miren cómo lo encontramos aquí. Aquí lo encontramos en esto que leímos. Dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, en la prudencia. Entonces, esta palabra sabiduría significa sabio o habilidoso, ¿cómo les parece? Significa tomar decisiones justas. ¡Wow! Esto sí que me llegó. Tomar decisiones justas, ¿cierto? Nosotros debemos aprender a convertir nuestra vida en un entorno pedagógico. Ponlo más fácil, Gio.
aprender de todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces, yo me casé con Pili y Pili se casó con Gio. Yo soy un cuadro y Pili es un círculo. Pues no somos iguales. Y si ustedes analizan, a ver, ¿ustedes con quién tienen desafíos? A la vecina o a la amiga, ¿cómo la llamas? En diminutivo, Rosita, Teresita, Beatricita, casi todo es en diminutivo, tan queridita. Y en la casita todo lo contrario. Se van a dar cuenta que nosotros tenemos problemas en los lugares donde tenemos confianza. Si tenemos confianza con alguien, ya ahí tenemos el campo perfecto para hacer tal cual. Llegamos a una empresa los primeros días y no, pues llegamos, como dice uno, como dice el refrán, un escobar no barre bien, uno está oficioso. Cuando ya pasa el tiempo y uno ya es amigo de todo el mundo, entonces ya uno se relaja, entonces ahora sí que no se metan conmigo, porque ya tenemos confianza. Y recuerde que donde yo siento poder, ahí es donde yo abro mi corazón. Entonces nosotros debemos, por eso es tan importante colocar la atención en nuestra familia. O sea, yo coloco mi atención en Gio y coloco mi atención en Tefi, aquí. Yo tengo que entrenarme aquí y entonces me he dado cuenta de algo. Y me di cuenta de algo y esta mañana lo reflexionaba y dije, yo creo que tengo un buen coach en casa que me entrena y que me ayuda a evaluarme porque es que me irrito y yo me analizo. O sea, entorno pedagógico es cuando yo me analizo, por ejemplo, en cosas sencillas. Ve y saca la basura. Ve y haz esto, ve y pagas, ve y haz esto, tú no hiciste, ¿por qué no llamaste? Ya organizaste, ¿quién va a dirigir el domingo? Entonces yo empiezo a decirme, mira, aquí yo creo que el desafío es Gio. ¿Y tú cómo? A ver, ¿tú qué vas a decir? No, es que tú ves el desafío al frente de ti. El día que cambies la perspectiva, te vas a dar cuenta que las cosas pueden empezar a cambiar. Porque la perspectiva viene desde vivir sabiamente. Esa sabiduría tan tremenda. Entonces, ¿qué significa sabiduría? Significa ir más allá de la comprensión racional. Es algo trascendente. Es como poder desentrañar, ver todo lo que yo puedo hacer. En resumen, volviendo a lo que estábamos hablando ayer, la sabiduría es la forma en que yo logro obtener la mejor forma de conducirme en el día a día, que es como se define el liderazgo. Vamos a recordarlo. Un líder es una persona que sabe conducirse en el día a día. ¿Cómo decir que conducirse manejando un carro? No, manejando tu vida, manejando tus pensamientos, manejando tus emociones, manejando las cosas incómodas que no te gustan. Eso es sabiduría, sabernos conducir a nosotros mismos. Y este capítulo 1 de Proverbios, que vamos a continuarlo desarrollando, ustedes se van a dar cuenta que por eso el escritor dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala. A ver, ¿y cómo dice el texto? El texto dice, búscala, escuchen, búscala como si buscaras. Mira el contrato de trabajo que tienes, mira el emprendimiento que tienes y lo que está diciendo, si tú le dedicas esfuerzo a eso y a la sabiduría, estás perdiendo. Estás perdiendo porque es al contrario. Busca la sabiduría y nos coloca un ejemplo, así como tú estás pendiente, es que tengo que entrar a las 7 a trabajar y entonces tengo que hacer el informe y salgo a las 5. Entonces lo que estoy diciendo, mira, si con esa misma intención, con esa intensidad, con ese compromiso, tú buscarás la sabiduría, encontrarás el bien. Bendiciones, nos vemos en el siguiente episodio. La paz del Señor.